y el tema de las mascarillas, ¿no es cierto? Bueno, el decano del Colegio Médico, el doctor Raúl Urquizo, nos atiende esta mañana y yo le agradezco de verdad profundamente que esté con nosotros y se anime a conversar de este tema. ¿Cómo está, doctor Urquizo? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y bueno, estamos acá para poder compartir la posición del Colegio Médico frente a los temas que acabas de plantear, ¿no? Con respecto a la mascarilla, el señor ministro vino con su equipo técnico al Colegio Médico ¿Ya? a proponer de que se retire la mascarilla, ¿no? Dentro del análisis de la información que ellos nos han dado, solamente hay 4 departamentos a nivel del país que han pasado el 80% con 2 dosis de vacuna, ¿no? Entre ellos está Lima, Lima Provincias, Ica, Callao y Ancash. Y los otros departamentos están cerca del 80% y hay como 6 departamentos que no llegan ni al 65%. Ajá. Entonces, esto nos demuestra que las cifras no son homogéneas a nivel nacional. Entonces, en los lugares que tienen más del 80% y la tercera dosis tiene más del 50%, hay una buena posibilidad de poder abrir los sitios para que no usen la mascarilla, sobre todo en campos abiertos, ventilados, y creo que sea un piloto para medir el comportamiento también de la población. Si en esos sitios comienzan a aparecer nuevos casos, obviamente tiene que ser una medida flexible en que se tendría que retroceder. Pero si hay un comportamiento positivo de la población, de que no se está infectando, que no llegue ni al 2% en esos lugares, evidentemente que progresivamente pueden seguir aumentando los otros departamentos cuando lleguen al 80%. Y con respecto al retorno de clases, hace mucho tiempo el Colegio Médico ha propuesto de que era necesario y urgente que los niños regresen al colegio. Ajá. Pero a la vez también hemos pedido al ministro cómo va la tasa de inmunizaciones de los docentes. Y nos han dado unas cifras relativamente altas, pero debería estar el 100% de docentes con 2 dosis y con tercera dosis más del 50 o 60%, ¿no? Todavía eso tiene que trabajar un poco más con el Ministerio de Educación y además los padres de familia también deberían tener sus 2 dosis, los que tengan más del 80% y tercera dosis también con una cifra alta, porque el adulto es el que contagia al niño, pero se ha demostrado en los estudios a nivel mundial, niño a niño el contagio es mínimo. Pero también nos preocupa otro elemento que señalamos al ministro, que las mascarillas que usan los niños no son las adecuadas. Es una tela que no protege nada, entonces hay una falsa sensación de protección. De seguridad, ¿no? Entonces, exactamente, entonces le dijimos si habían hecho estudios de las mascarillas de los niños y de los adultos, y demostraron que no había ningún estudio. Se comprometieron el Instituto Nacional de Salud, estuvo el doctor Suárez, en la cual va a hacer un estudio para decirnos, cuando la población vaya a comprar una mascarilla, si realmente es HN95, que tiene la protección que dicen tener. Pero si no lo tienen, hay que educar a la población para que tenga la protección en los sitios que todavía no llegan al 80%. Doctor Urquizo. Y entonces, diga usted. Tengo varias preguntas a partir de todo lo que usted nos ha planteado en este inicio de conversación. Es verdad, cuando usted dice la vacunación no es homogénea en todo el país. Hay lugares muy altos y hay lugares muy bajos. Pero también es verdad que la densidad poblacional no es la misma. Por lo tanto, plantear un 80% homogéneo para todo el país no es demasiado alto. No, es que los estudios científicos señalan que cuando la población tiene más del 80%, la circulación del virus va a seguir, pero como la mayor cantidad está protegida, entonces la posibilidad de infectarse es mucho menor. Le pongo un ejemplo. Los niños, por ejemplo, la vacuna sarampión, polio, que es una cosa más. El polio salvaje sigue circulando a nivel de América Latina y en el Perú. Pero el último caso que hemos tenido en el Perú es en el año 92, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por qué la gente no se infecta? Porque la mayoría del 90% están con la vacuna de los niños. No sé si capta la figura. Sí, clarísimo. Además, en el programa de vacunación de niños, la polio, por ejemplo, es clarísima que está ahí, ¿no es cierto? Ah, sí. Entonces, una de las cosas también que le pedimos al ministro, de que los niños menores de 5 años no están cumpliendo el cronograma. Está sumamente atrasado. Las gestantes igual. Las personas mayores de 60 años. Entonces, no hay que pensar solamente COVID, también hay que pensar en las Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, doctor Urquizo, cuando se le pide a las escuelas 100% vacunación docente, 80% vacunación niños,
cuando la vacunación en niños no es un requisito para el retorno a clase, según la experiencia internacional y según la data con la que contamos, ¿no es condicionar la educación a un proceso de vacunación que deberían ser procesos paralelos? Sí, pero justamente lo que le decías, Carlos, si el papá, el adulto, está vacunado, no va a poder contagiar a los niños, porque el contagio de niños a niños es lo que usted dice, la posibilidad es mucho menor. Pero si el papá sale a trabajar, sube al micro, se infecta, lleva el virus a la casa. Es lo que pasaba el año pasado, el anteaño, ¿no? Que cuando comenzaron a salir los muchachos, no, los jóvenes se infectan menos, comenzaron a enfermarse el abuelito, el papá, Así es, hasta lo morirse. llevaban a casa, claro. Entonces, exactamente, porque hay portadores asintomáticos. Entonces, ahora con estas variantes, por ejemplo, del Ómicron, es como un resfrío, ¿no? Y si no se hace el análisis, cree que es un resfrío y es un Ómicron. Y si tienes en la casa a alguien que no está vacunado, se va a enfermar y se puede morir. Entonces, por eso es la importancia de la vacunación, que debe ser el mensaje claro, que le hemos dicho al ministro, debe ser positivo, y no decir como el ministro anterior, no importa, hasta el fin de año los niños pueden vacunarse. No, eso Ese es mensaje es inaceptable. totalmente negativo. De acuerdo. Entonces, hay papás que no van a querer vacunar a sus niños, bueno, como no es obligatorio, pero por lo menos el papá debe estar vacunado. Doctor Urquizo, más temas que quiero conversar con usted antes que me gane el tiempo. ¿Cómo evalúa la presencia del exministro Hernán Condori, ministro censurado, ahora como asesor en el MINSA? Realmente es una burla a la orden médica, es una burla a la sociedad, ¿no? Es lamentable de que una persona tan cuestionada por una serie de denuncias que ha tenido y faltas en su gestión, y él es el responsable también que las tasas de vacunación cayeron, ¿no? La gente se relajó y comenzaron a aparecer más enfermos, ¿no? Y ponerle ahora como autoridad realmente es una burla a la sociedad. Doctor Urquizo, y mientras conversamos de todo esto, parece que el virus Coxsackie en la zona de Selva Sur y ahora en Cajamarca ha presentado problemas importantísimos de contagio. ¿Debemos estar preocupados? Mire, es un proceso viral que no es la primera vez que pasa, sino lo que pasa es que cuando aparecen 1, 2, 3, 4 casos, hay una alarma, claro, ¿no? Entonces, esta enfermedad no es una enfermedad grave, ¿no? Pero sí hay que tener cuidados. Bueno, no hay vacuna para el Coxsackie específicamente, pero lo que le dijimos al ministro justamente cuando vino al colegio médico, cuando vino a plantear el retiro de la mascarilla, le dijimos, ¿qué pasa con la influenza, por ejemplo, en este cambio climático? En la selva comenzó a aparecer influenza, en Ucayali también, y la tasa no llega ni al 20%. Y además tenemos una vacuna antigua, que es solamente para tres tipos de virus de influenza, cuando hoy en día está circulando la cuarta, que es lo que apareció justamente en Iquitos, que es más agresiva, ¿no? Nos puede llevar a la muerte. Entonces también le hemos pedido de que replantee el comité de expertos. Felizmente hoy ya se está reuniéndose el comité que hemos pedido, porque son los expertos, los especialistas que van a recomendar para que el ministerio tome la decisión. Porque nosotros como colegio médico recomendamos, opinamos, pero el que tiene que ejecutar es el ministerio. Por supuesto, es el ministerio. Entonces, por ejemplo, con el actual ministro que recién lo hemos conocido, hemos pedido que se vacune a los médicos en el colegio. Hoy día hemos empezado. El ministro vino a las 7 de la mañana a vacunarse acá en el colegio, ¿no? Y le hemos pedido además de que en los consejos regionales del colegio médico, son 27 consejos, también se vacunen. Y él ha ordenado de que se coordine para que puedan los médicos jubilados, cesantes, privados, vayan al colegio médico y tener confianza de que la vacuna es protectora, cuidado, ¿no? Entonces yo creo que esos puentes es positivo, ¿no? Le hemos pedido en menos de 48 horas, lo ha implementado, ¿no? Y esperemos que las recomendaciones que demos también en vacunación, de la salud, el ministro también escuche y aplique, ¿no? Porque nosotros como colegio médico vamos a dar una opinión técnica. No, seguro. Durante toda la semana hemos estado informando de centros de vacunación dedicados básicamente a la atención a personal de salud, a enfermeros, enfermeras, técnicos que necesitaban su cuarta dosis y ahí han estado cumpliendo muy bien con los números. ¿Qué sensación le deja en general el nuevo ministro, doctor Urquizo? ¿Le parece un hombre de diálogo, un hombre de ciencia? ¿Cómo lo ha percibido? Mire, el ministro hemos tenido 2 reuniones.
nos convocó apenas juramentó, fuimos con mi comité directivo, escuchó. Le pedimos una serie de cosas. Por ejemplo, hemos pedido esto de la vacunación, que sea en el colegio médico, lo ha implementado y hoy día es una realidad. Le hemos pedido de que amplíen las plazas de residentes, especialistas. Con este problema de personaje que ha violado a una niña, ya le hemos dicho que se está haciendo en la parte preventiva, ¿no? Hay 40 pediatras, psiquiatras, especialistas para niños, 40 a nivel nacional. Que es nada, ¿no es cierto? 1.200 para adultos y 5 para dependientes de droga. Claro. Entonces, Es nada. intensivistas, por ejemplo, intensivistas con esta la pandemia, tenemos 94 pediatras intensivistas y para adultos hay 700 y tantos, 774. ¿Cómo hacemos para que esto se acorte la brecha? Crear más campos clínicos, que con AREME, que depende del Ministerio de Salud, amplíe para esas especialidades. La Seguridad Social, según el ministro nos ha dicho, de que ha conversado con el presidente, va a haber 130 plazas adicionales, porque inclusive disminuyó el año pasado. Entonces, esto es positivo, porque le estamos pidiendo tener más especialistas. Y además también se aprobó una ley de la doble percepción. O sea, un especialista puede trabajar en 2 instituciones públicas, Seguridad, MINSA, y mire, el 2 de febrero aprobó el Congreso, el 26 el Ejecutivo. Estamos 20 de abril y no se aplica. El día de hoy dice que el presidente va a hacer una rúbrica, creo que eso solamente es una firma más, y que esperemos que se cumpla para que los médicos ya no sean juiciados y puedan trabajar en 2 sitios, sobre todo en provincias que faltan tantos especialistas. Sí. Y el ministro se ha comprometido, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo es positivo. Qué bueno. Ha venido con todos sus técnicos. Qué bueno. La información. Y nosotros como colegio hemos dicho, colegio queda, nosotros pasamos. Pero también le hemos advertido al ministro que si las cosas marchan mal, levantaremos la voz. Y él le dijo, voy a escuchar mejor al colegio médico. Y creo que eso es positivo porque nuestra obligación es cuidar la salud de la población. Seguro que sí. Doctor Urquizo, y usted menciona cosas estructurales de las que vamos a tener que hablar más adelante. Tampoco tenemos oncólogos, pediatras suficientes, hematólogos suficientes para ver hemofilia. No, los problemas están por todos lados, pero hay que seguir sumando. Doctor Urquizo, gracias. Y gracias al Colegio Médico por darnos su opinión en el programa. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí está.